Amados queridos, cuando hablamos de la carta de los Efesios, estamos hablando de las 13 epístolas, de una de las 13 epístolas que el apóstol Pablo escribiese. Es una carta maravillosa porque nos va a traer grandes desafíos, grandes verdades vamos a descubrir. Éfeso significa deseo ardiente. Éfeso también tiene otra connotación que es la deseada. Hace años, en un periódico salió la historia de una pareja que la habían encontrado muerta en su departamento. La autopsia reveló que había muerto de hambre. Los investigadores descubrieron $40,000 dentro de una bolsa de papel en el ropero. Estas personas murieron por no querer usar dinero que ellos tenían para comprar alimento. En otro caso, una señora llamada Hetty Green fue llamada y considerada la mujer más tacaña de los Estados Unidos. Su fortuna fue valorada en más de $100 millones. Cuando ella murió, eso fue el dinero que se le calculó en 1916. Se decía que comía avena fría en las mañanas porque no quería gastar dinero en calentarla. En una ocasión se cuenta que su hijo se rompió una pierna, la cual tuvo que ser amputada porque ella no pudo encontrar ningún hospital que le ofreciera un tratamiento gratuito. Este es otro ejemplo, amado, de una persona que nunca quiso utilizar los recursos que tenía. Cuando vemos la carta de los Efesios, en sí está escrita esta carta para cristianos que tienden a tratar los abundantes recursos espirituales de una forma tacaña, de una forma en que no los queremos tomar y apropiarnos de nosotros y mucho menos compartirlos. Este tipo de cristianos está en peligro de sufrir una desnutrición espiritual. Es algo grave si no aprovechamos a tiempo los recursos espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y no hay cosa más tediosa que enfrente de nosotros tengamos las soluciones para hacer las cosas que van a solventar problemática, amado, espiritual, y no hacer uso de ella. Por eso el libro de Efesios, amados, nos ofrece esa maravillosa experiencia de conocimiento, pero también de un conocimiento, amados, que se expresa hacia adentro de los hijos de Dios. La carta a los Efesios nos habla acerca de las grandes riquezas, herencias y posesiones que tenemos en Cristo Jesús. La carta de los Efesios contiene 6 capítulos con 155 versículos. Y cada uno de ellos, amados, son de una bendición espiritual para nosotros. En Efesios alguien dijo que si tan solo lográramos conectar ese libro dentro de nosotros y apropiarnos de esta carta, seríamos cristianos altamente muy espirituales. La carta a los Efesios nos habla de las cosas que poseemos y cómo podemos hacer uso de ellas. Es una carta, amados, que en sí fue dirigida a una iglesia, pero que en la actualidad, amados, edifica a la misma una iglesia que es el cuerpo de Cristo. La carta fue escrita desde la cárcel en Roma entre los años 60 y 62 después de Cristo por el apóstol Pablo, cuyo nombre significa Saulo, y él era de la tribu de Benjamín. Saulo, amados, recibió su entrenamiento de una forma personal bajo la enseñanza de Gamaliel, el cual era un rabino, amados. Cuando vamos al libro de Hechos 22:3,
dice: de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. O sea que no nació en la Tierra Santa, nació en la diáspora, en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Ahí cambia todo. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O sea, Pablo, el autor de Efesios y de otras cartas más, se define como una persona judía. Se define como una persona que fue educada bajo uno de los mejores maestros, como era Gamaliel, un hombre celoso de la ley. Pero algo más notorio del apóstol Pablo es que tiempo después, amados, él se convirtió en parte y miembro del Sanedrín. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, después de su encuentro personal con Jesucristo, se convirtió en el hombre que alcanzó muchas personas para el reino de Dios. Se considera que Pablo fue y es hasta la fecha uno de los grandes misioneros que ha tenido, amados, el evangelio de Jesucristo. Su conversión la vemos en Hechos capítulo 9. Tú puedes leer en tu casa cómo se convirtió Saulo de Tarso al cristianismo. Fue el mismo Señor Jesucristo quien se le aparece en ese encuentro personal para con él. A pesar del hecho de que Pablo sentía en su corazón el querer predicar a sus hermanos judíos acerca de la salvación, Dios tenía un plan diferente para él. Y es que Dios, amados, es experto en cambiar planes. No es como yo quiero, sino es como Dios quiere que las cosas se hagan. No es donde yo quiero ir, sino es donde Dios me está mandando. Y eso pasó con el apóstol Pablo. Cuando vamos a Hechos 22, 21, dice: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. La palabra gentil tiene dos connotaciones. Primero, cuando la vemos bajo la lupa, amados, de latín, de ahí se desprende la palabra gentileza. En latín, gentileza significa alguien amable. Pero la otra connotación que vemos de gentil es alguien pagano en el contexto judío. Para los judaizantes de aquel entonces, miraban al gentil como alguien que estaba separado de la religión verdadera, que era el judaísmo. Entonces, amados, Dios tenía un plan. Por eso se le llama el apóstol de los gentiles, porque Pablo no está contemplado dentro de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesucristo, pero sí está contemplado que su apostolado lo recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo de una forma directa. Y vamos a estudiar cuando entremos a Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2, amados queridos, que él así se define: Pablo, apóstol de Jesucristo. Y vamos a llegar a conclusiones bien prácticas, que todos nosotros somos apostoleos, somos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, porque en sí la palabra apóstol lo que significa es una persona enviada. Entonces Pablo se define, amados, como un apóstol enviado a predicar el evangelio a los gentiles, a ese grupo de personas que no eran judaizantes, a ese grupo de personas que tenían abrazado un paganismo, que adoraban a otras deidades. Dios tenía una cosmovisión diferente, amados, a la que Pablo quería. Él quería predicar a sus hermanos los judíos, pero Dios le dijo: no, tú te vas a ir a predicar a otros lugares. Así es que Pablo terminó viajando por Éfeso, una región en su totalidad gentil, amados, pagana. Cuando vemos el mapa, amados, de la primera visita de Pablo a Éfeso, fue en su segundo viaje misionero que Pablo llegó por primera vez a Éfeso, y solamente, amados, estuvo en esa oportunidad 3 meses.
Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 18, del 19 al 21. La obra fue empezada ahí, amados, y fue avanzada por un siervo de Dios llamado Apolos, que Apolos llegó en ese intervalo de tiempo a ministrar a esa iglesia. Y también encontramos a uno de los primeros líderes, amados, junto a Apolos, que era Priscila y Aquila. Eso lo vemos en Hechos 24, 26. Fue sobre su segunda visita, amados, ¿cierto? Bajo su tercer viaje misionero, a principios, amados, del año siguiente, él permaneció en Éfeso por 3 años. Fue la cantidad más de tiempo que este siervo de Dios estuvo en un lugar. Éfeso tenía algo importante, y ya lo vamos a ver, amados. Y él descubrió esa región como una llave, amados, a las demás provincias que después él mismo se iba a conducir predicando el evangelio de Jesucristo en lo que hoy es Asia Menor. Pablo pudo ver en Éfeso, dice la palabra en 1 Corintios 16, 9, una puerta grande y eficaz. Pablo era una persona muy intelectual, muy inteligente. Una persona que conocía esta tierra, amados. Conocía por donde él andaba, y él pudo ver una puerta grande y eficaz. Él sabía que entrando por Éfeso, por eso él se quedó 3 años, porque Éfeso era la puerta para ir a toda Asia Menor. Y era un lugar estratégico para los comerciantes, para muchas personas que estaban en el comercio de aquel entonces, llegar a Éfeso. Entonces, amados, fue algo divino en que Dios condujo en planes celestiales que Pablo, amado, se quedase en Éfeso 3 años, edificando a esa iglesia para que más tarde, amados, por medio de Éfeso, el evangelio llegase a otros pueblos que encontramos allí en la palabra de Dios, dentro de lo que es el tercer viaje misionero, el apóstol Pablo. Éfeso era un lugar pagano, con una presencia de la deidad de la diosa Diana, una diosa de la naturaleza, una diosa de la fertilidad. Para los romanos era Diana, pero para los griegos era la diosa Artemisa, la misma diosa enfocada de diferente cultura. Pero qué privilegio el que tuvo la iglesia de Éfeso de haber tenido al apóstol Pablo por 3 años trabajando duramente, amados, sembrando la semilla en cada alma para que el evangelio tuviera un progreso, amados, el cual vemos que sí lo tuvo. Qué privilegio el que esos creyentes, amados, fueran ministrados por este gran siervo de Dios. Una iglesia que llegó a amar a Dios sobre todas las cosas. Una iglesia, amados, que sus líderes, sus miembros pregonaban el evangelio hombro a hombro, juntamente con sus líderes, juntamente con el pastor que estuvo 3 años, como fue el apóstol Pablo. Sin embargo, no dejó solo la iglesia cuando él se fue, sino que le dejó a su joven discípulo llamado Timoteo. Timoteo vino a ser la continuación del ministerio pastoral que Pablo por 3 años había instituido. Su hijo en la fe, Juan el Amado, fue también pastor de Éfeso. Y también cabe la posibilidad que si María, la madre de Jesús, estaba viva para entonces, María fue miembro de la iglesia de Éfeso. ¿Tú tienes idea, amados, lo que eso significa? Era una iglesia, amados, con un peso espiritual que había tenido a los mejores líderes. Una iglesia que tenía una buena doctrina, una sana doctrina. Una iglesia, amados, que participaba en la predicación activamente del evangelio en aquel entonces. Cuando uno piensa en todo esto, se imagina que es casi imposible que esa iglesia tuviese problemas, tuviera luchas. Pero si nos adelantamos 30 años después que Pablo y Timoteo habían sido martirizados y el apóstol Juan había sido ya exiliado a la isla de Patmos, porque Juan recibió directamente de Patmos, amados, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, quien hizo tomar dictado divino y escribir cartas a esas 7 iglesias que estaban en Asia Menor. La iglesia, amado, de Éfeso es la que figura en primer lugar en esa lista. No fue casualidad,
sino que Éfeso era una iglesia maravillosa en el tiempo del apóstol Pablo y de los primeros 30 años de existencia de esa congregación. Por eso cuando vamos a Apocalipsis 2 versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Es la primera carta, amados, de las 7 que se distribuyen. Y lo interesante es que el Señor Jesucristo le está diciendo a Juan en la isla de Patmos lo que tiene que decir, lo que tiene que escribir, y se la manda directamente al ángel de la iglesia de Éfeso. Para este entonces no sabemos ya quién era el pastor en la iglesia de Éfeso, pero sí sabemos que Dios honra al siervo, honra al pastor, y le dice: mi ángel, mi servidor, mi enviado. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda, dice, en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, Dios se movía en esas iglesias. Su presencia daba luz a través de esos candelabros, ¿no es cierto? Así que no solamente recibieron una carta que fue incluida en la Biblia por el apóstol Pablo, sino que también tuvieron el privilegio de recibir una segunda carta dictada por nuestro Señor Jesucristo. Una carta más pequeña, ¿sí? Una carta, amados, que decía unas verdades muy maravillosas, pero que también decía unas verdades muy dolorosas. O sea, por un lado recibieron una carta con 6 capítulos, con 155 versículos del apóstol Pablo, del fundador de la iglesia, del pastor de la iglesia, cuando Pablo estaba en Roma ya prisionero. Y luego reciben una carta, amados, de nuestro Señor Jesucristo por medio de Juan. Y dentro de las 7 cartas da inicio con Éfeso. ¿Por qué Éfeso? Porque Éfeso llegó a ser la parte medular para que el evangelio de Jesucristo entrase a todo lo que era Asia Menor. Por eso cuando vamos a Apocalipsis 2:4, amados, encontramos y dice: pero tengo contra ti, hablando ya a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Nos preguntamos, qué interesante, ¿no es cierto? Como una iglesia donde, híjole, estuvo la crema innata de aquel entonces, como una iglesia donde inclusive María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, era miembro. ¿Cómo es posible que Timoteo y toda esta gente de Dios, amados, que estuvieron ahí, luego comienzan a recibir, es cierto, alabanza, pero no todo era alabanza? Habían cosas que Jesús reconoció del trabajo arduo de esa iglesia, amados, de todo lo que habían hecho por defender la verdad. Pero nadie en ese momento les cabía en su mente, amados queridos, algo imaginable, que iban a recibir una reprensión. O sea que esta iglesia, en su naturalidad espiritual, estaban bien, podían honrarse en decir que habían tenido a los mejores pastores, y así era una verdad. Pero Jesús llega al centro del problema de esa congregación. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, pudieron haber tenido muchos defectos, porque no hay iglesia perfecta. Donde el ser humano se congrega, esa iglesia es imperfecta. La iglesia va a ser perfecta cuando estemos con el Señor en su gloria. Y yo siempre digo algo: si usted anda buscando la iglesia perfecta, muérase, porque en el cielo la va a encontrar. Pero no hay iglesia perfecta. Hace tiempo yo leí un libro que se llama Cuando los santos se pelean. Qué bronca a los hermanos dentro de la congregación, se pellizcan, se enojan, ¿o no? Claro que sí. No hay iglesia perfecta. Y esta iglesia, amados, tenía muchos defectos posiblemente, pero Dios la desnuda
y les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow. Cuando alguien deja su primer amor, lo deja todo. Cuando alguien deja su primer amor, es que ya no estamos enamorados. Cuando alguien deja su primer amor, ya deja de no ser lo primario, sino lo secundario. Con estas simples palabras Jesús expuso una gran lucha que ellos tenían como cristianos, tal como la tenemos hoy en día nosotros en nuestras congregaciones. Hay preguntas que necesitamos contestar. ¿Cómo les pudo pasar esto? ¿Tuvieron a los mejores maestros? Entre ellos ya los mencionamos: a Pablo, a Timoteo, a Apolos, a Juan. ¿Tuvieron la mejor teología, la mejor enseñanza? ¿Tenían un plan de discipulado? Papá, excelente. Excelente. La pregunta es: ¿qué pasó? ¿Dónde fue que esta iglesia se desvió? La respuesta no era qué les faltaba a los efesios, sino quién al final les hacía falta. Porque ¿qué me hace falta? Me faltan muchas cosas, pero si tengo a Cristo, lo tengo todo. Si no tengo a Cristo, aunque tenga en abundancia muchas cosas, no tengo nada. Porque mi gozo se complementa ¿en quién? En Cristo. Mi alegría se complementa en Cristo. Mi ser se complementa en Cristo. Si Cristo me falta todo. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Pero repetimos la pregunta: ¿es posible? Sí es posible. Sí es posible. Jesús había dejado de ser el centro de sus vidas. Una iglesia, amados, está muerta aunque esté viva. Si sus miembros de esa iglesia no aman a Dios, demostrándolo por medio de su servicio, demostrándolo por medio de su adoración, de su alabanza, demostrándolo por el amor mutuo que nos tenemos los unos a los otros, amados queridos, si esas evidencias no están palpables en una iglesia, esa iglesia, aunque tenga sus puertas abiertas, aunque tenga mucha gente dentro de esa congregación, esa iglesia está muerta. Porque la evidencia de una iglesia viva, amados, es el amor que le tenemos a Dios. Y cuando hay amor, hay entrega. Cuando hay amor, hay sacrificio. Cuando hay amor, hay pasión. Cuando hay amor, no hay prejuicio, hay aceptación. Cuando hay amor, estoy. Cuando hay amor, cuentan conmigo y yo cuento con ellos. Cuando hay amor, amados, híjole, es un romanticismo constante. Esta iglesia, amados, había dejado su primer amor. Hablaban de Cristo, pero sin amor. Ya no salían a predicar como antes, porque no había amor. Se habían acomodado ya a los que estaban, ya no alcanzaban a otros. Jesús había dejado de ser el centro de sus vidas. ¿Puede pasar? Es que no es que si puede pasar, está pasando. Está pasando en una forma colectiva en la iglesia de Cristo y está pasando en una forma personal en tu vida. Cuando tú dejas de amar a Dios, te desconectaste por completo. Y ahí pierdes la lucidez, pierdes esa chispa que tiene un creyente de poner a Dios primeramente en todo lo que emprende. Eran cristianos que estaban involucrados en las actividades de la iglesia, activos en la comunidad, tenían en abundancia, pero no tenían vida abundante. En algún momento perdieron su pasión por Jesucristo. En algún momento perdieron su pasión por Jesucristo. En vez de Jesús fuera lo principal para ellos en sus vidas, habían llegado a ser solamente parte de Jesús en sus vidas. Cristo no te pide un poco de tiempo. Cristo no te pide pedazos de ti. Con Cristo es o estoy o no estoy, o le doy o no le doy,
o soy frío o soy caliente. Cristo no te quiere a medias. Cristo no te quiere como me dijo una persona recientemente, voy a ver qué día llego por ahí. No, no, no. Es que Cristo no te quiere, amados. Esa expresión, ve y dísela a Fitness. Dígaselo a Costco. Voy a ver qué día voy a Costco. Ahí puede aplicar. Ahora bien, lo que te estoy diciendo es las evidencias que tenía esta iglesia y la que hoy tenemos en cada creyente. Cuando Dios deja de ser lo primordial en tu vida, amado querido, somos cadáveres andando. Somos salvos, pero somos cadáveres andando, porque hemos dejado nuestro primer amor. Amados queridos, en vez de que Jesús fuera el punto, amados, llegó a ser la coma en esta iglesia. Si esto le pasó a la iglesia que tuvo abundancia en todo, en lo espiritual, sí nos puede pasar a nosotros, o ya nos está pasando a nosotros. El plan de Satanás es que vivamos solamente de una manera religiosa, alejada de Jesús. Los religiosos dicen, voy a ver qué día llego a mi misa. El religioso, voy a ver qué día hago esto. No, no. Cristianismo es un estilo de vida. ¿Podemos llegar a perder nuestro primer amor? Sí, podemos llegar a perder nuestro primer amor. ¿Podemos llegar a eclipsar a Jesús con nuestra religiosidad? Sí. La religión, amados, se parece mucho a la fe, pero fe y religión son dos cosas diferentes. La iglesia de Cristo tiene mucha gente religiosa, pero también tiene gente de fe. Pero no confundas estas dos cosas. La religiosidad, amados, apela a tu intelecto. La fe apela a tus emociones, a todo tu ser al actuar por él. Amados, es bien interesante. Cuando vemos a Éfeso en la actualidad, lo que vemos son ruinas. Lo que fue, no lo que es. Dios les advirtió que si no volvían a reconquistar esa pasión, ese primer amor, Él dijo que iba a quitar el candelabro, la luz. Y sabes, esta es la mala noticia, que sí pasó. Aquella iglesia floreciente, aquella iglesia que llegó a ser en un momento dado la puerta a Asia Menor, aquella iglesia que tuvo los mejores pastores, el mejor plan de discipulado, amados, esa misma iglesia llegó a ser ruinas hasta el día de hoy. O sea que no enmendaron su error. Hubo un punto donde se acomodaron, se acostumbraron, y esa iglesia murió. Y en la actualidad solamente vemos ruinas. Y lo más triste, son ruinas. Lo que sí quedó parado es el templo de Artemisa, de la diosa Diana. Y no hay ningún registro arqueológico de la iglesia de Éfeso. Qué triste, qué triste. Por último, amados, sabemos que la iglesia de Éfeso fue probablemente establecida durante el tercer viaje misionero de Pablo, alrededor de los años 50 después de Cristo. Éfeso se encuentra ubicada en lo que hoy es la costa oeste de lo que es Turquía, y solo son ruinas, ruinas, porque dejaron su primer amor. Y esta es la moraleja de esta introducción de este estudio bíblico. Cuando dejas el primer amor, como cristiano que eres, lo único que eres es ruina, historia. Y siempre vas a hablar lo que hacías, lo que dejaste de hacer y lo que ya no haces. Somos ruinas. Dios quiere una iglesia, amados,
donde Él sea nuestro primer amor. Nuestra iglesia, alabado Dios, ya abrimos nuestras puertas. Congrégate. No te acomodes a esta forma. Alabamos el nombre de Dios, pero no te acomodes a esta forma. No hagas de tu televisor tu iglesia. No, ven con nosotros. Ven con nosotros. Tenemos una lista donde te vas a incorporar y estamos viendo cómo podemos hacer para que tú puedas estar mínimo a la semana en uno de nuestros servicios. Amados queridos, que Cristo siga latiendo en tu corazón, porque si no, va a pasarte lo que le pasó ya a la iglesia de Éfeso. Amados queridos, caminemos juntos, edifiquemos nuestras vidas con esta palabra en este estudio del libro de Efesios. Esta es una introducción, pero vamos a aprender cosas espirituales tan lindas que nuestra vida va a ser transformada, porque Efesios es un libro que está llamado a la bendición, con toda la bendición espiritual. Así es que, amados, bienvenido a este estudio, y es mi deseo que juntos podamos edificar más nuestra vida y que no nos pase lo que ya le pasó en el pasado a los hermanos de Éfeso. Amén.